El prota dice que, por cierto, que él solo tiene una pregunta. Y vemos cómo aparece una pantalla de estado. Fantasma legendario de la pereza, Nickel Lenfield, muerto, nivel 5. Rasgo, autosuficiencia, dominio, espada, forma espectral, perezoso. El prota le pregunta a Paimon que si de verdad cree que él puede derrotarlo. Paimon le dice al tipo enmascarado que le da dinero extra, además del que le prometió. Paimon continúa diciendo que corte a ese bastardo ahora mismo. Y vemos como el tipo enmascarado mira hacia el lugar donde se encuentra Paimon. Paimon dice que tome sus cotas y vemos como el tipo enmascarado está viendo que Nickel ya estaba detrás de Paimon. Y vemos como el tipo logra detener el ataque de Nickel. Y vemos como el tipo enmascarado le lanza su capa al prota con bombas pegajosas. Y vemos como el prota empieza a sacar su espada. El prota dice que solo detiene a Nickel, que si no también se mantenga a raya, que no es un hombre ordinario. Y vemos como el tipo enmascarado y Nickel están peleando. Y vemos como el tipo ataca con su espada a Nickel. Y vemos cómo le logra hacer un pequeño corte en la mejilla a Nickel. Y vemos como Nickel agarra al tipo de la pierna. Y vemos como el tipo se sorprende. Y vemos como Nickel lo lanza. Y vemos como el tipo está cayendo. Y vemos como Nickel empieza a usar su aura para acabar con el tipo. Y vemos como el tipo de la máscara, con su espada, logró desviar el ataque de Nickel. El prota piensa que Nickel imbuyó su espada con aura. El prota piensa que después de evolucionar y ganar un Dantian, no es sorprendente ver a Nickel que puede usar el aura. El prota se pregunta que el enemigo es realmente tan duro. El prota se pregunta que quién demonios es ese tipo. Como el tipo desaparece. Y vemos como el tipo enmascarado y Nickel empiezan a intercambiar golpes con sus espadas. Y vemos como Nickel le logró hacer varios rasguños al tipo enmascarado. Vemos como Nickel se lanza otra vez donde el tipo. Y vemos como el tipo de una espadazo logró atravesar la cabeza de Nickel. Pero vemos como Nickel usa su habilidad de espectro. Y vemos como Nickel le mete un rodillazo al tipo enmascarado. Y vemos como el tipo sale volando de la casa de Paimon. Y vemos como Nickel se dirige otra vez por el tipo enmascarado. Y vemos como varias invocaciones lograron parar al tipo enmascarado. Paimon le pregunta al tipo enmascarado que qué está haciendo y vemos cómo lo llama Dan. Paimon continúa diciendo que si quiere el dinero que empiece a esforzarse más. El prota piensa que ese bastardo convocó a los muertos vivientes mientras él estaba distraído. Paimon dice que ese tiempo debe ser un fantasma. Paimon continúa diciendo que parece que el prota se las arregló para conseguir un buen cadáver de la congregación. Continúa diciendo que vea cuánto puede durar contra sus mejores invocaciones. Y vemos cómo Paimon empieza a invocar bastantes cadáveres. Paimon continúa diciendo que no se olvide que están en la cima de una montaña de cadáveres. Y vemos cómo los muertos vivientes empiezan a salir de sus tumbas. Y vemos que el prota y Nickel ya están rodeados. El prota piensa que están rodeados y le dice a Nickel que se separen por ahora. El prota piensa que cuando llegue el momento tomarán la espalda de Paimon. Y vemos como el prota empieza a acabar con los muertos vivientes. Y vemos como un muerto viviente va a atacar al prota por la espalda. Y vemos como el prota activa el escudo de tierra. Y vemos como más no muertos se acercan hacia el prota. El prota dice que no dejan de venir. Y vemos que el prota es un hechizo elemental de tierra. Y vemos que el prota la lanza espada de piedras. Y vemos que el prota se lanza a pelear contra los no muertos. Vemos como varios no muertos con arcos aparecen y atacan al prota. El prota logra esquivar las flechas y vemos cómo sigue acabando con los no muertos de Paimon. Paimon dice que qué montón de inútiles, que él es solo un niño. Y vemos como Paimon mira hacia atrás bastante preocupado. Y vemos como era Nickel que lo atacó con aura. Y vemos como Dan logró detener la espada de Nickel. Dan dice que Nickel es un maldito esqueleto. Y vemos como Nickel ahora se da cuenta de que en su suéter tiene una bomba pegajosa. Y vemos como esa bomba explota. El prota dice que mierda. El prota piensa que ni siquiera tiene tiempo para usar la poción de recuperación. Que a ese paso se va a poner muy mal. Y vemos como el prota sigue acabando con los esqueletos de Paimon. Y vemos que el prota ya está bastante cansado. El prota se pregunta que dónde está Nickel. El prota dice que todo su cuerpo se está paralizando. El prota piensa que es como si cada músculo de su cuerpo se estuviera desgarrando. Y vemos que al prota le cae una especie de baba disparada por un no muerto de Paimon. El prota piensa que hasta que Nickel no esté de vuelta, que cuánto él podrá aguantar. Y vemos como un zombie está a punto de atacar al prota. Y vemos como el prota de milagro logró parar el ataque con su espada. Y vemos como ese esqueleto logró empujar bastante lejos al prota.
Y vemos como el prota le mete una patada, pero vemos que el prota está cayendo al suelo. Y vemos como el prota cae al suelo y vemos como el esqueleto se recupera de la patada que le dio el prota. Y vemos como el esqueleto le mete un cabezazo al prota. El prota cae al suelo y vemos como el esqueleto le estaba golpeando, mientras el prota dice que de ninguna manera, que si va a morir allí, que a manos de un simple caballero esqueleto. Que si muere allí, ¿qué pasará con Amy? Que qué pasará con la enfermedad de Lucía y de Vivian. Que por fin tiene una razón para vivir. Que él no puede morir así. Y vemos como una pequeña luz se va despertando en el interior de Andrés. Aparece una pantalla de estado que a través del entrenamiento continuo, el talento y el combate feroz, el aura se ha despertado. Aparecen otras dos pantallas de estado. El de Antiana ha sido activado. Ahora se puede usar el aura, que gracias al rasgo doble núcleo, ahora se puede utilizar simultáneamente el mana y el aura. El prota dice que por fin vuelve a donde pertenezco. Y vemos que el prota, de un solo movimiento de su espada, logra acabar con el caballero esqueleto. Vemos que aparece una pantalla de estado diciendo logro, segundo despertar conseguido. Y vemos como el prota por fin logró acabar con todos los esqueletos de Paimon. Vemos como Paimon grita ayuda. Vemos como por fin Nickel ya está al frente de Paimon. El prota le pregunta a Paimon que dónde está el anillo. Paimon le dice al prota que primero guarde la espada y que luego pueden hablar, que piénselo. Paimon dice que con Adán muerto ahora podrían negociar un mejor trato. Y vemos que el prota ve a Adán en el suelo, decapitado. El prota piensa que pensando lo que está por venir, que lo que debería hacer ahora es... El prota piensa que podría ser mejor si usa la espada de ese tipo. Paimon le llama la atención al prota. El prota le pregunta a Paimon que dónde está el anillo. Paimon le dice al prota que espere, que tranquilo. Y vemos que el prota le cortó un brazo a Paimon. El prota le dice a Paimon que empiece a hablar, que no tiene interés en seguir discutiendo con él. Paimon dice que en el armario, que en el cajón de abajo, en el armario de la casa. Y vemos como Paimon le empieza a dar un ataque. Y vemos que el prota no está atendiendo, porque Paimon acaba de morir. El prota piensa que planea deshacerse de él de todas formas. Vemos que el prota ve la espada y vemos cómo se pregunta que si eso es veneno. El prota piensa que un espadachín experto con una espada envenenada, que quién era ese tipo. Y vemos que el prota recuerda cuando Paimon le preguntó a Adán que qué estaba haciendo. El prota dice que si Adán el sangriento. El prota dice que si realmente es él, que entonces esa máscara. Y vemos que el prota le quita la máscara y dice que como lo pensaba, ha cambiado. Y vemos que el prota se pone la máscara. Y vemos como la apariencia del prota va cambiando. El prota piensa que incluso tiene el artefacto de la máscara que altera la apariencia. El prota dice que eso lo confirma, que ese tipo es Bodidan, el que empezó la guerra en el juego. El prota continúa pensando que más tarde en el juego sería contratado para secuestrar el hijo del jefe bárbaro del norte, que desencadenando una gran guerra entre el norte y el imperio. El prota dice que originalmente la guerra se habría extendido por todo el continente y que habría sido arrastrado a ella. El prota dice que parece que sin querer lo evitó. El prota dice que bueno, que no era el tipo de personaje que iba a vivir toda su vida de todos modos. El prota dice que gracias por la máscara, que le dará un buen uso. El prota le dice a Nickel que busque el anillo. El prota dice y que él limpiará ese desastre. Y vemos que el prota ya está en la clínica de Almen Streck. Y vemos que el prota está viendo en su tablet una fotografía de Paimon y Dan. Y vemos como la noticia que el prota está viendo dice que magos negros que podrían estar a tu lado, que terror en el cementerio nacional, Paimon, el nigromante y la espada que contrató luchan por el oro. El prota piensa que parece que eso no lo afectará. El prota dice que entonces que es hora de que se ocupe de lo más importante. Y vemos como el prota ha comprado el patrimonio Crowdwell. Aparece una pantalla de estado diciendo que se han pagado 250 millones de will, que tasa de impuestos incluidos. El prota piensa que bien. El prota piensa que se pregunta cómo reaccionará Amy. Y vemos como alguien le tapa los ojos al prota. Él le dice que adivine quién es. Y vemos como la persona que le tapa los ojos era Lucía. Y vemos que el prota se queda bastante rato callado. Lucía le dice al prota que él no es divertido. El prota la saluda. Lucía le dice que qué pasa con esta reacción tan fría, que a pesar de que su linda señor vino a visitarlo. El prota dice que ya ve, que gracias. Vemos como Lucía dice que ya veo gracias. El prota se pregunta que qué supone que se debe decir. Lucía le pregunta al prota que qué le pasó. El prota dice que no es nada, que solo se ha pasado un poco con el entrenamiento. Lucía dice que si sigue así algún día va a morir. Y vemos como Vivian está entrando por la puerta. Y vemos como Vivian ve al prota. Y vemos como Vivian se lanza encima del prota. Vivian le dice al prota que estaba preocupada.
El prota le dice a Vivian que él está bien. Y vemos como una semana después, y vemos que el prota está en un carruaje.